Bueno, muchas gracias a todos los que han concurrido ante la invitación que hizo Javier Castiara. Nos honra que estén presentes en el curso, personas que pertenecen al curso, pero todos los que han venido a escucharlo a Javier Dese. Así que es un momento muy particular para el curso también, estar aquí. Vos nos vas avisando, Javier, cuando te parezca que estás en condiciones de empezar. Estamos grabando ya. Había pedido Javier Cajiara que coloquen sus nombres y apellidos en el chat. Así mantenemos alguna comunicación si por alguna razón interesa a algunos participantes o a nosotros en el curso. Javier Dese nos acompaña desde hace muchos años en este curso, que ya tiene 21 promociones, y es infectólogo universitario, participa en varias comisiones de la Sociedad Argentina de Infectología y está a cargo del control de las infecciones hospitalarias en varios hospitales. Así que tenemos una persona que nos acompañó muchos años y siempre hemos avanzado con él en el conocimiento de este tema, que para el curso de Administración Superior resulta ser uno de los temas centrales, porque sigue siendo un indicador fundamental en la administración hospitalaria. Muchísimas gracias, Javier, por tu presencia. Bueno, gracias Mario otra vez por tantos años juntos. Gracias Javier también por estar atento a los detalles de las charlas. Obviamente ahí figura, no soy Lara, Lara es mi hija, me prestó la notebook. Este, pero bueno, la charla obviamente la preparé yo, va a ser íntegramente renovada de los últimos años. Cada tanto tratamos de incorporar algunos conceptos sobre este tema. A ver, voy a tratar de minimizar. Ahí está. Yo no los estoy viendo, así que cualquier cosita, Mario o Javier me avisan por auricular, ¿sí? Bárbaro, muy bien. Perfecto. Bueno, em, la idea es, si bien, bueno, siempre hay algunos datos en las presentaciones que obviamente marcan un poco, ilustran cuál es la importancia y el impacto del tema, la realidad es que desde que encaro estas charlas básicamente apunta a una tarea de concientización. Entiendo que este curso los va a formar como líderes, líderes de grupo, líderes en la administración, que puede ser una jefatura de servicio o bien, ¿por qué no?, una dirección de un hospital o una institución privada, por lo cual es muy importante que conozcan el impacto que tiene este tema porque una de las, digamos, de las características y por los cuales a mí me ha atrapado, muchas veces obviamente traen problemas, porque la interacción humana no deja de ser muchas veces problemática, pero la realidad es que este tema atraviesa prácticamente el 100% de los servicios de una institución de salud. Entonces, eh, digamos, la riqueza del intercambio que uno puede tener con los diferentes servicios es muy grande y el impacto no lo ve solo en un servicio, sino claramente lo ve en la producción de los diferentes servicios. Ni que hablar si eventualmente ya son o van a ser directores de una institución de salud, que en lo particular creo que tener comités asociados, comité de referencia, que dependan, como naturalmente así ocurre, directamente de la dirección de un nosocomio, son los asesores directos, ¿no? Los expertos en cada tema que ayudan permanentemente a la toma de decisiones final que tiene un directivo. Por eso me parece que la concientización no solo de un comité de control de infecciones, sino un comité de calidad, justamente un comité de seguridad y todos los comités que habitualmente puedan coexistir en una institución de salud son de extremada
importancia para el día a día de un director de hospital. Por lo cual, me parece que justamente lo que quiero que se lleven es una cuestión de concientización de la importancia de, si ya están, digamos, participando del comité, alimentarlo, ¿no? Ojalá esta charla les sirva para ello, ¿no? Alimentarlo, potenciarlo mañana mismo. Y si no hay comité de control de infecciones en los lugares de trabajo y ustedes de alguna manera quisieran participar, recoger el guante, justamente la participación en la charla de hoy, y poder implementar estos conceptos mañana mismo. También otro punto interesante del accionar que tienen los comités, que ustedes pueden tomar acciones inmediatamente, ¿no? Obviamente el impacto pueden verlo más temprano o más tarde, pero el solo hecho, digamos, de primero querer participar, de querer darle un impulso a la institución formando un comité, formando parte de un comité, es lo importante, que ustedes pueden empezar a trabajar con pocas cosas, no hace falta comprar nada, sino que lo que hay que hacer es sacar el empezar a trabajar. Este es un poco el resumen de la charla de hoy. Obviamente, cuando ustedes quieren, me dicen en voz alta que pare, que repita algún concepto, o que charlemos, que interaccionemos, porque otra vez le digo, no los estoy viendo. Bueno, declaro no poseer ningún tipo de conflicto de interés, por lo cual lo que digo no está basado en ninguna sugerencia de ningún tipo. Es básicamente la experiencia personal de muchos años en diferentes instituciones de salud, tanto en el ámbito estatal, provincial como municipal, como del seguro social y privado, ¿sí? Creo que hay un micrófono abierto, por favor apáguenlo. Así que claramente puedo hablar sin ningún tipo de compromisos. Bueno, esto es groseramente, quizá no lo vamos a seguir exactamente, pero es un poco el punteo que inclusive lo tomo de algunas charlas que me fue haciendo Mario a través del tiempo, de cuáles son las características de la charla, ¿no? ¿Qué capítulos tendría que contemplar esta charla cuando hablamos de control de infecciones y calidad de atención? Hoy el control de infecciones va de la mano, absolutamente, como vamos a ver más adelante, de ofrecer una mayor calidad de atención institucional. Así que vamos a ir punteando, digamos, cada uno de estos temas a lo largo de la charla. Primero vamos a ver cuál es el impacto sanitario de lo que se conoce en abreviado infecciones asociadas al cuidado de la salud, de las IACS. ¿Cuál es el impacto sanitario? Que, bueno, en realidad el impacto lo vamos a ver a través de toda la charla de hoy, pero tiene diferentes tópicos, pero justamente vamos, en primer lugar, vamos a la mortalidad y eventualmente a los costos que generan las IACS. Esto es una pregunta que hace muchos años está dando vuelta como ejemplo típico de por qué hay que implementar medidas de calidad y seguridad del paciente en las instituciones de salud. Y un ejemplo muy claro que uno puede corroborar fácilmente navegando por internet, haciéndose la pregunta si es más seguro viajar en avión o sufrir un evento no deseado en una estadía nosocomial. Evento no deseado incluye las IACS, las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bueno, creo que muchos de ustedes ya tienen la respuesta. Obviamente, viajar en avión es mucho menos peligroso que internarse en un nosocomio. Y pongo ya de alguna manera para que ustedes vean la visibilidad que tiene este tema, no solo intramuros, sino extramuros. Obviamente este es un portal, un diario muy importante en nuestro país, que obviamente está replicando una noticia de una empresa periodística internacional, pero fíjense, 2011 ya se estaba hablando de que, bueno, acudir a un hospital potencialmente, obviamente que esto no es, lejos está de que sea el 100% de los casos, como todos sabemos, pero en la comparativa, cuando uno justamente va a buscar datos y ve los datos duros de qué es lo que pasa, obviamente uno, dentro del ideal, se supone que nadie que ingresa a un hospital debería tener una complicación por la cual no ingresó, o muchas veces por la cual ingresó asociada, pero la realidad es que la idea es que le solucionen el problema por el cual plantea,
y a su vez no tengan ninguna complicación. Pero esto no es lo que ocurre en un porcentaje de los casos. Y en ese momento, el representante de la comunidad en la Organización Mundial de la Salud dijo que si un ciudadano es ingresado a un hospital de cualquier país del mundo, obviamente en mayor o menor medida, depende de cada lugar, tiene un 10% de probabilidad de sufrir algún error en su cuidado, que en uno de cada 300 casos puede llevarlo a la muerte. Por lo cual, si uno hace la comparativa con lo que es viajar, dice que el riesgo de morir en un accidente aéreo es muchísimo menor, ya que hay una probabilidad entre 10 millones, lo que demuestra que la atención sanitaria en general en todo el mundo tiene todavía un largo camino por recorrer. Obviamente, esto es una gran bolsa de gatos en la cual integran todos los errores médicos. Y dentro de ellos, el que hoy, errores y a veces, digamos, muchas veces, o la mayor parte de las veces, obviamente, no deseados, o, no o controlados y que se ejecutan igualmente más allá de lo que uno puede prevenir. Dentro de ellos, obviamente, están las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Por eso está dentro del gran capítulo de lo que es calidad y seguridad del paciente. Hoy no podemos hablar de manera individual de control de infecciones sin apartarnos del tópico de calidad y seguridad del paciente. Ya hace muchos años, en el año 94, como vemos acá, en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención, Nacional de creado un programa especialmente diseñado para que todos podamos hacer vigilancia epidemiológica en terreno en cada institución donde uno trabajaba. Obviamente al principio fue tibiamente, luego se potenció a través de la posibilidad de tener un entrenamiento presencial en el Instituto Nacional de Epidemiología Juan Jara, que queda en Mar del Plata, y después, tiempo después, inclusive se diseñó un software en el cual uno puede obtener indicadores de IACS, acuérdense IACS, a partir de ahora, infecciones asociadas al cuidado de la salud, y en los cuales uno podía tener justamente mediciones, patrones duros para poder compararse básicamente uno mismo en el tiempo y poder ver cuál era el impacto de este tipo de complicaciones intrahospitalarias. Todo este sistema, como vamos a ver después, fue hipertrofiándose, modernizándose, interactuando con diferentes sociedades científicas, y al día de hoy tenemos realmente un programa de calidad de primer nivel con una interacción muy fluida entre justamente las partes y con un software actualizado absolutamente gratuito para el cual uno puede hacer un seguimiento de indicadores. ¿Cuál es el diagnóstico de situación? Si uno tiene, en principio, un poco conversando con colegas, yendo a los congresos, interactuando también con el instituto. Bueno, esto es una curva de aprendizaje, es un camino que uno tiene que recorrer. Si bien uno dice año 94, mucho tiempo, bueno, para la historia de un país y justamente de un programa de este tipo no es mucho tiempo, pero me parece realmente que el camino que estamos transitando es, obviamente uno está ansioso y quiere que sea lo más rápido posible, pero la realidad es que es un tanto lento, pero realmente con un impacto que estamos viendo año a año. Obviamente no hay una cantidad de profesionales capacitados como para poder llevar adelante este tipo de situaciones. A veces hay profesionales que, bueno, se hace muchas veces lo que se puede en cuanto al tiempo que uno dispone para dedicarle a este tipo de trabajo. De alguna manera esto es como una subespecialización dentro de la infectología y ni siquiera en todas las instituciones de salud hay comité de control de infecciones, por los cuales primero tiene que haber un lugar para poder desarrollar este tema. Eh, una de las situaciones que frecuentemente vemos es que hay falta de compromiso, falta de apoyo, ¿no? de los altos mandos para esta situación. A mí me parece que justamente este tipo de digamos, sistemas educativos, estos cursos superiores en los cuales a ustedes darán estas herramientas, esto con el tiempo también vamos a tener mandos superiores, primero que van a estar al tanto de lo que uno le está hablando, y secundariamente van a ver que realmente el impacto positivo que tiene en la institución de salud va a hacer que el apoyo cada día sea mayor.
no hay conciencia del tema tanto a nivel de los profesionales de la salud como de los pacientes, de los familiares, los cuales es un punto, por un lado, digamos, a veces conflictivo, ¿no? Porque hablarle de que el paciente que se internó sufrió una complicación no deseada, bueno, en principio es como que la familia y el mismo paciente están a la defensiva y no entienden por qué tuvieron una complicación. La realidad es que claramente esto también es una cuestión de educación, ¿no? Educar a los pacientes y a los familiares ya cuando ingresan al nosocomio, decirles que, bueno, uno va a trabajar para que resolverle el problema por el cual vino y que no tenga ningún otro tipo de complicación. Por lo cual, cuando aparece un problema, la idea es que todos vamos a trabajar para que ese problema sea... Bueno, yo decía que no era obligatorio, pero estamos prácticamente al borde de encontrar la luz al fondo del túnel con este tema, porque recientemente, el 24 de julio de este año, el presidente de la Nación firmó el decreto reglamentario de la Ley de Prevención y Control de la Resistencia de los Antimicrobianos, con un impacto también en control de infecciones, ¿sí? La realidad es que ya venía, digamos, ese impulso en el cual, desde el punto de vista ideal, todas las instituciones de salud de la Argentina deberían tener un comité de control de infecciones. Obviamente, esto, como ocurre con otras leyes, como la ley, no sé, de usar el cinturón de seguridad en el auto, eso no garantiza que todos los conductores tengan el cinturón de seguridad. Pero la realidad es que por lo menos hay un sustento orgánico, digamos, institucional, estatal, que de alguna manera pone sobre la mesa la importancia de tener comité de control de infecciones y de tener programas de control del uso indiscriminado de antimicrobianos, que hoy por hoy va de la mano, se plantea como uno de los paradigmas, digamos, de la lucha contra las infecciones también hospitalarias, justamente porque es uno de los donde más impacta el uso irracional de los antibióticos. Así que me parece que por lo menos aquellas instituciones que ustedes representan hoy no tienen comité, bueno, es un buen momento para sentarse con los altos mandos y decir por qué no desarrollamos un programa y creamos un comité. Y acá, bueno, les doy algunas herramientas para justamente sentarse para esa charla amena que puedan tener con la alta dirección y explicarle por qué es importante tener un control sobre las infecciones hospitalarias. Hay un estudio de hace muchísimo tiempo en el cual se instauró por primera vez en Estados Unidos un sistema de control hospitalario, que inclusive abarcó más países, y en el cual la conclusión de infecciones llevó a las instituciones a reducir hasta un 32% desde el basal la tasa de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y también se vio que el solo hecho de participar en estos programas hizo de alguna manera también un impacto, creó un impacto en las instituciones, disminuyendo, aunque no siguieron exactamente los patrones del estudio, también provocó una disminución de las tasas de infección. ¿Por qué? Bueno, porque justamente se sentían de alguna manera auditados por el propio estudio y a su vez, claro, implementaban herramientas para tratar de reducirlas, por los cuales la realidad es que el impacto que Algo tiene pasó. un programa de control de infecciones. Perdón, alguien tiene abierto el micrófono, ¿no? La realidad es que justamente esto es lo importante. En principio, empezar con lo que tengan, con gente comprometida, no eh, para reunirse, tratar bueno, y de interactuar, como les dije antes, prácticamente con el 100% del personal de la salud.
como les decía entonces, el impacto que tienen las IACs en el mundo es muy importante, va de un 5 a un 10% y puede ser mayor en países no desarrollados, aproximadamente 2 a 20 veces más, ¿sí? Este es desde otro punto de vista cuál sería el impacto de digamos, la carga de esta enfermedad, analizando estudios observacionales en instituciones de países de altos ingresos, medianos y bajos ingresos. En países de altos ingresos son 117,8 millones de hospitalizaciones que hay anuales, y en países de bajos ingresos estamos ahí de llegar a prácticamente el doble. Y si desmenuzamos estas hospitalizaciones, vamos a tratar de sumar cuál es el impacto de las IACs frente al resto de las complicaciones. Tenemos neumonía nosocomial 1 millón, infecciones relacionadas a catéter medio, o sea, 1,5 millones, y infecciones de catéteres urinarios, casi 1,5 millones más, 3 millones. O sea que entre las tres causas, digamos, que más impacto tiene, que son en las unidades de cuidados intensivos, tenemos prácticamente un segundo lugar luego de los efectos adversos por la medicación. Y obviamente, si comparamos países de bajos ingresos a la derecha frente a altos ingresos, los de bajos ingresos tienen más complicaciones, por lo cual el problema sería mucho mayor y obviamente estaríamos de alguna manera en este último caso. Eh, Obviamente también podemos, digamos, ver específicamente, discriminar cuál es el impacto que tiene, en este caso, densidad de incidencia o fallecimientos o costos atribuibles o gastos de IACS en Argentina, en un estudio que se hizo hace algunos años atrás, frente, bueno, a un país desarrollado como es en este caso Estados Unidos. Fíjense que siendo que en ese país del norte la medicina está mucho más complejizada, nosotros tenemos más IACS por cada 10.000 habitantes por año, ¿sí? Y tenemos más fallecimientos atribuibles a esas infecciones asociadas a la salud por cada 10.000 habitantes al año que el país del norte. Tenemos más densidad de incidencia y más fallecimiento. Obviamente, en este caso, fallecimientos atribuibles a IACS también tenemos un poco más del doble con respecto a ese país, y si el gasto obviamente es menor, pero por una cuestión de número de habitantes y de cantidad de pacientes que se internan, pero aún así que el gasto global es menor, tenemos mayor complicaciones. Y esto básicamente tiene de alguna manera un motivo, que es no trabajar en prevención. O sea, si uno no sabe, o no sabe primero, si cree que no existe el problema es mucho peor, pero si sabe que existe y no trabaja para reducir, para tener la mínima cantidad posible de complicaciones, obviamente el impacto va a ser mayor. Por lo cual, la realidad es que, si bien este estudio tiene varios años, no creo que haya mucha diferencia al día de hoy, puedo equivocarme, pero la realidad es que uno también puede tener como herramienta estos datos para poder tratar de verificar qué es lo que ocurre en principio en la institución de uno. Siempre los indicadores, por definición, se comparan con su propia institución en otro momento anterior y luego hacer una curva temporal. Siempre es el dato comparador. Después, si uno quiere comparar contra otra institución, bueno, ahí corre un riesgo, ¿no? De que no esté comparando instituciones homogéneas. Siempre la comparación parte de su propia institución. Bueno, ¿qué fue lo que impactó también en este tipo, digamos, de incidencia y en las muertes? Impactó la aparición de gérmenes multiresistentes. Como todos sabemos hoy, es una endemia, en realidad, una pandemia silente que se la llama, porque no tiene tanta prensa como otras, como la que tuvimos con el COVID, pero la realidad es que esto es un cuadro típico que data justamente de hace casi 20 años, pero acá podemos ir sumando antibióticos y sumando problemas. Fíjense que el primer antibiótico fue en la década del 30, su aparición, que fueron la familia de sulfonamidas, y cada vez que aparecía un antibiótico en la parte de arriba en azul,
aparecía su contraparte, que es un mecanismo de resistencia. Aparecía una familia de antibióticos, aparecía el mecanismo de resistencia. Y así, hasta el día de hoy, no se trata de dar una charla de esto específicamente, pero hoy día realmente es altamente problemática la presencia de gérmenes muy resistentes. Hace poco el líder, digamos, en resistencia antimicrobiana del Instituto Malbrán, el doctor Pasterán, mostró en varios webinars que se ha detectado un germen específicamente que se le detectó 28 mecanismos de resistencia en una sola cepa, prácticamente fuera de toda posibilidad de tratar, al menos de manera convencional, con un solo antibiótico. El problema es realmente muy importante y esto impacta también en la mortalidad, como vamos a ver después. Este es otro ejemplo, como a través del tiempo, en este caso, cómo fueron adquiriendo resistencia el estafilococo vancomicino resistente, el enterococo, bueno, las fluoroquinolonas por otra parte, pero fíjense en contraparte lo que ha ocurrido con la producción de nuevos antibióticos por parte de la industria farmacéutica. Esto es realmente catastrófico porque los estados han dejado que el sector privado, que la industria farmacéutica, obviamente, sociedades anónimas, dejaron en manos exclusivamente de ellas la investigación y producción de antibiótico-terapia. Y bueno, ¿qué ha visto la industria? Que cada vez que saca un antibiótico, como vimos en la diapositiva anterior, prácticamente no tenía chance de llegar a los 10 años que lo cubre la ley de patentes de manera vital, o sea, que sirva realmente ese antibiótico, por lo cual la realidad es que, bueno, reestructuraron sus mecanismos, digamos, de producción a otro tipo de moléculas, ya sea otro tipo de moléculas no antimicrobianas y dentro de la infectología claramente han puesto el foco básicamente en nuevas vacunas. Por lo cual, hoy en día nos encontramos con un puñado literal de antimicrobianos que son los que nos sirven a nivel intranosocomial y el ritmo de aparición de estos gérmenes multiresistentes no acompañan la aparición de nuevos antimicrobianos. Y claro, los gérmenes, uno no puede decir que el problema es de un país cuando aparece una nueva cepa y que nosotros estamos lejos. Aprendimos claramente, no solo con el COVID, sino ya veníamos aprendiendo con otros gérmenes, pero que rápidamente la aparición del problema de este germen resistente en un país, en muy poco tiempo lo podemos tener acá en el nuestro. Y bueno, esta representación gráfica muy elocuente de la revista Nature de hace bastantes años atrás ya nos estaba advirtiendo cómo los microorganismos resistentes que aparecían en un continente como en este caso la KPC, la Klebsiella pneumoniae, que tiene el gen KPC, aparecía ya en estudios en el año 2000, descubierta en el año 2000, pero que ya aparecían en estudios del año 1996 y cómo se iban transfiriendo a través de los diferentes países y no solo de los diferentes países, sino a través de los diferentes continentes. Fíjense que en 5 años había atravesado el Océano Atlántico y mucho más territorio, apareciendo en Israel, en Gran Bretaña y en Suecia en ese momento. Y más tarde apareció otro germen multiresistente que tenía, digamos, otra nueva mecanismo de resistencia llamado NDM, Nueva Delhi, que apareció justamente en esa ciudad y que hoy por hoy también la tenemos en nuestro país después de algunos años. Por lo cual, bueno, la ONCE en el año Eso, 2011 Javier. hablaba de la aparición. Sí. Fantástico. Igual si vos nos dejás la presentación a los que han concurrido y dejen las señales para poderlos ubicar, le podemos enviar. Entonces recuperan lo que se Seguro, ha perdido en la visión de la pantalla. seguro. Muchas gracias, Javier. No, por favor, disculpen ustedes. Em, Tengo que pagar la cuenta de internet en el consultorio, definitivamente. Bueno, em,
yo les decía que tener gérmenes multiresistentes complicaban la internación y complicaban, de alguna manera potenciaban la necesidad de tener control de infecciones, porque, bueno, el CDC de Estados Unidos hizo un estudio muy importante del impacto que tienen este tipo de gérmenes. Hay un montón de estudios publicados, simplemente tomando uno de una entidad oficial. En ese país se estima que más de 2 millones de personas año gérmenes y al menos 23.000 de ellas fallecerán a causa de la infección. Y a todo esto, bueno, se van sumando cada vez más gérmenes que alimentan estos indicadores realmente tétricos que no tienen tanta difusión, lamentablemente, por lo cual hoy por hoy prácticamente la educación del personal de salud es la única herramienta que tenemos fuerte para tratar de que este tipo de infecciones continúen en esta línea. ¿Qué aumento de esa, lo cual les dejo a ustedes y con sus habilidades para tratar de convencerlos que, aunque sea por provocar un digamos, Perdón, Javier, se corta, no se escucha nada. Para que ustedes tengan una idea del impacto a nivel de costos que tiene las infecciones hospitalarias, esta es una cuenta muy sencilla y muy gráfica que tiene muchísimos años, del año 95, que fue el infectólogo Wenzel, creo que es de Virginia, Estados Unidos, hace muchos años, hizo inclusive un libro de control de infecciones, para que se entienda claramente el impacto. Un hospital de aproximadamente 100 camas, cuya ocupación es del 80% y 5.000 egresos al año. Si el 10% tiene infecciones, que fue el número que dijimos, entre el 5 y el 10% aproximadamente, esto implica en principio claramente más de 5 días de internación por esa infección. Eso solamente una infección en un paciente y que resuelve dentro de los 5 días. Esto hablaba de un costo extra de $2.500 por paciente, por lo cual, si se multiplicaba por este porcentaje de infecciones, daba un gasto extra de $1.250.000 al año solamente por este tipo de complicaciones. Imagínense que esto multiplicado por todos los gastos que tiene una institución de salud y esta situación que encima era no deseada, no contemplada, que claramente potencialmente es un débito, inclusive que lo tiene que asumir la propia institución, como ocurre muchas veces con las auditorías de obras sociales y prepagas, el impacto realmente es muy grande. Así que por la visión que tengan, digamos, ya sea por morbilidad, mortalidad o por costos, tener sistemas de prevención de este tipo de eventos es muy importante para una institución de salud. Y bueno, en el año 2017, en uno de los portales más importantes de América, que es el Medscape, uno de nuestros referentes de la infectología, justamente hablaba que el impacto que tenía la resistencia antimicrobiana era enorme, inclusive acá en nuestro país, que ya había llegado ese problema. Estamos hablando, fíjense, hace 6 años, por los cuales hoy día toda esta situación está potenciada. Esta diapositiva es muy interesante para ilustrar cuál es el impacto de este tipo de infecciones comparado con otras situaciones catastróficas a lo largo de la historia de la humanidad.
Acá hay ejemplos de plaga en el año 541 al 42 después de Cristo, la muerte negra, la otra peste negra que hubo, plagas en Londres, en Austria, en Rusia, cólera en el año 1816, tifus, bueno, diferentes tipos de catástrofes, de epidemias que hubo en el mundo en donde se pudo aproximadamente contabilizar aproximadamente, obviamente cuanto más atrás nos vamos, más difícil, menos específica es el dato, pero aproximadamente el número de muertes que hubo. Fíjense este último renglón. La resistencia antibiótica que ocurre desde el año 50, como le mostré en la diapositiva, en ese momento a través del tiempo aparece una familia de antibióticos y su mecanismo de resistencia, la cantidad de muertes que provocó es incalculable. O sea, no hay manera prácticamente de calcular de manera certera la cantidad de muertes asociadas a esta situación. Esto para que vean que no solo es una cuestión de impacto económico, sino que obviamente la mortalidad está en la cabeza como problema de esta situación. Entonces, claramente estamos teniendo un problema con esto. Y la medida que les dije hace un ratito más importante para tomar el toro por las astas es la prevención. La prevención a nivel hospitalario a través de la creación o de la potenciación del el Comité de Control de Infecciones, que tiene muchas injerencias, entre ellas medidas básicas de injerencia, que es la gestión del uso de los antimicrobianos, implementar sistemas de vigilancia, como hablamos antes, a través de el asesoramiento y la guía del Sistema Nacional de Vigilancia, tener programas de higiene de manos, que resulta ser la medida más costo efectiva que existe en control de infecciones, políticas de aislamiento estrictas, ¿sí? Una vez que tenemos la infección, tratar de circunscribirlas a un solo paciente o a una sola cohorte de pacientes y que no se transmita de manera transversal, y asociado a esto políticas de limpieza o, como a mí me gusta decir, higiene hospitalaria. Hay que profesionalizar al personal que se encarga de la higiene hospitalaria, porque justamente es una de las medidas también más costo efectivas para reducir la posibilidad de diseminación de estos gérmenes. Y después, obviamente, bueno, medidas complementarias que las podrán hacer o no en mayor medida, pero estas que ilustramos, estas 5 que ilustramos, son las que sí o sí deben implementarse desde el día 0. ¿Cómo hacemos para intervenir? Bueno, cada uno podrá hacerlo de alguna manera, digamos, local, como el folclore local le permite hacerlo, las personas que lo acompañen, la cantidad, la calidad, los permisos que tengan de los altos mandos. Hay el primer punto que tienen que encarar, de acuerdo a los 12 estándares que en su momento publicó la Joint Commission, es el diseño y implementación de un programa para reducir las infecciones hospitalarias. La realidad es que lo primero que tienen que hacer es sentarse y ver, escribir el programa o reescribir el programa si ven que no les ha funcionado. Tienen que ponerse metas a corto, mediano y largo plazo para tratar metas cumplibles, ¿no? Y tratar de ir valorándolas a través de indicadores, a través del tiempo. Tienen que detectar primero líneas de base, cuáles son los mayores problemas de su institución, y de acuerdo a eso darle el enfoque pertinente al programa, identificando justamente aquellos procesos y procedimientos en los cuales tienen que trabajar para reducir las infecciones. Y después, bueno, obviamente la Joint Commission habla de cuáles son los estándares que deberían tener cuando se implementen al 100% todas estas situaciones, pero la diapositiva anterior es un poco el eje, el horizonte, la brújula en donde ustedes tienen que basarse para tener estos programas prácticamente desde el día 1 para implementar. Entonces, para empezar, crear el programa de control de infecciones, como le dije, que todo a donde apunta a calidad de atención, ¿sí? A participar de el resto de las acciones que tiene una institución de salud en calidad de atención. Entonces, tienen que hacer vigilancia epidemiológica, claramente, normatizar o estandarizar los procedimientos. Esto es algo que a mí en lo personal me sirvió muchísimo para trabajar
redundantemente, trabajar mi manera de trabajo, o sea, para mejorar, para perfeccionar la manera de trabajo. Si uno aprende a hacer normas y a estandarizar procedimientos, eso lo puede generalizar a cualquier situación a nivel hospitalario. Cualquier comité que también tenga que ejercer acciones sobre cada uno de los integrantes del personal de la salud tiene que basarse en normas locales, pero en base a normas ya sea municipales, provinciales o nacionales. Obviamente no son normas que habitualmente uno las crea a novo, son normas adecuadas al lugar de trabajo, ¿sí? Normas que se puedan implementar, no normas que por más que la dictamina, digamos, un Estado o un lugar, digamos, una entidad privada y mucho menos extranjera, uno pueda implementarlas al día siguiente. La educación incidental y programada es la otra herramienta que tiene que ejercer desde el día 1 el Comité de Control de Infecciones. Uno puede tener un ambiente muy proteiforme a nivel de conocimientos, de background educativo. Aprendí también a través de los años que en las instituciones se incorpora personal de la salud permanentemente y que en muchos lugares no tienen programas de inducción, ¿sí? De aprendizaje de cuáles son las normas básicas para desenvolverse en el lugar en donde ustedes están trabajando. Hay inducción de todo tipo, cada área, el área administrativa dará su inducción, el área de programación, digamos, institucional política dará su instrucción, y todos tienen que tener en cuenta la educación a nivel de cómo moverse en control de infecciones, conocer qué es la higiene de manos, practicarla, saber cómo se hace, las medidas de aislamiento, en lugares obviamente en donde hay pacientes aislados y en donde se reinternan pacientes aislados, hay, por ejemplo, censos en donde se identifican, obviamente con todos los cuidados del caso para guardar la identidad, pero se identifica por parte de los administrativos los reingresos de pacientes que ya estuvieron colonizados e internados en esa institución, y eso los administrativos tienen que conocer, que eso es muy importante también. Cuidar la salud del personal, porque el Comité de Control de Infecciones se encarga también con medicina laboral de un aspecto del cuidado de la salud del personal. Básicamente, en evitar contagios de patologías que se pueden evitar utilizando el equipo de protección personal, tener la vacunación al día y evitar pinchazos con elementos punzocortantes. Y bueno, claramente la investigación es permanente. Cuando uno hace vigilancia y implementa normas, lo que tiene que hacer de manera paralela es practicar la investigación de la bibliografía, de las normas, y por supuesto, si uno tiene tiempo para hacer investigación clínica, para publicar, también obviamente eso es inherente al personal de la salud. Así que eso también da una retroalimentación positiva a estas actividades. Todo apuntando al cuidado del paciente. Y fíjense que un comité de control de infecciones, en realidad uno puede definirlo que cuanta más especialidades tiene mejor, cuanto más especialidades relacionadas, cuanto más mandos medios y se involucren en el comité mejor, porque esos mandos medios, jefes de servicio, son los que van a retransmitir los conceptos, las normas, los que van a hacer también de auditoría, digamos, local en cada uno de los servicios y nos van a dar un feedback de si hay que mejorar esa producción que tiene el comité, por lo cual claramente si ustedes el día de hoy no participan y hay comités en sus lugares de trabajo, los invito a que mañana se integren a los comités y participen, involúcrense para tratar de fomentar esta mejora continua y esta interacción. Les doy también una buena noticia, me parece que hay... Sí. Bueno, salió hace poquito el primer manual de seguridad del paciente publicado por el Estado argentino, ¿sí? Ustedes ponen manual de seguridad en Google y lo lleva a una página del Ministerio de Salud y pueden descargarlo inmediatamente, el manual de seguridad del paciente. Y dentro de las ítems que justamente involucra la seguridad del paciente está el control de infecciones. Y dentro de ello está justamente el paso a paso de cómo constituir, es un poco el resumen de lo que les dije yo, pero de manera obviamente más profesional y más minuciosa,
cómo construir justamente un comité de control de infecciones y cuáles son las características que deberían tener, no solo de estructura, de publicación, digamos, de cuáles son las acciones, sino de recurso humano, para que ustedes vean cuáles son las necesidades de personal de salud que tiene que tener un comité y ustedes pueden hablar con la dirección del hospital para poder implementar ese comité. Así que eso lo tienen escrito, lo pueden descargar sin ningún problema y aquellos que ya lo tienen y están, digamos, tienen algún desvío frente a la conformación, lo pueden reformular y los que no lo tienen pueden empezar de cero, pero ya con bibliografía oficial del Ministerio de Salud. ¿Cómo y qué medimos dentro de las actividades de un comité de control de infecciones? Bueno, lo primero que tienen que hacer es tratar de conocer la realidad epidemiológica. ¿Cuáles son las infecciones? ¿Cuáles son los gérmenes que provocan esas infecciones? ¿Qué déficit de personal de salud existe, tanto de cantidad como de calidad? ¿Algún dispositivo que sería, digamos, de mejor diseño, de mejor funcionamiento que el que tienen también? Y cuantificar cuántas infecciones de este tipo tienen. Y empezar con una línea de base para saber dónde están parados y a partir de ahí tomarse un tiempo, si fuese un estudio cuasi experimental, aplicar obviamente todas las medidas que ustedes tengan a mano para tratar de bajar el número que tengan, digamos, basal que tengan, y obviamente después conocer el impacto. Entonces, conocer la realidad, tomar acciones sobre ello y conocer después el impacto de esas acciones. Este es el círculo virtuoso y permanente que no se debe cortar nunca en control de infecciones. Medir, cuantificar y generar indicadores es fundamental. Ustedes no pueden hablar con un tercero, ya sea un par de su propia institución, un par de otra institución y mucho menos con un alto mando. Y si les preguntan cómo estamos en infecciones, ustedes responden, y estamos bien, más o menos bien, más o menos. Es importante que ustedes, cada acción que toman, no solo en control de infecciones, y permítanme opinar de otras acciones en otros comités, tienen que cuantificar lo que ocurre y tienen que generar indicadores, obviamente adecuados a lo que están midiendo. Es la única manera de poder hablar y de poder ustedes medir, saber cómo está la situación frente al problema que están teniendo. Si ustedes no tienen indicadores, no hay manera de conocer el impacto de lo que está ocurriendo. Entonces, el objetivo principal no es erradicar las infecciones, no es erradicar las IAC, no es llegar a cero, eso es imposible, no hay manera de llegar a cero, ¿sí? Entonces, en realidad lo que uno está haciendo permanentemente en este tema, y en otros también, es comparar la incidencia observada frente a la esperada. Es lo que están haciendo ustedes, es ver si lo que está ocurriendo en este momento tiene un impacto mayor o menor a otro momento en la historia de esa institución, de ese servicio. Eso es lo que ustedes están haciendo permanentemente cuando obtienen indicadores. Y en este caso, cuando ustedes, digamos, trabajan en los indicadores y tienen un impacto, digamos, positivo, lo que hacen es reducir infecciones y los costos asociados, mejora la calidad de atención médica, reducen la y mortalidad claramente y promocionan prácticas seguras y actualizadas, por los cuales esto va a redundar en que no solo el paciente no tenga complicaciones, sino que el personal de salud tampoco tenga complicaciones. Porque nosotros dijimos que el Comité de Control de Infecciones también trabaja en cuidar la salud del personal de la salud. Entonces, ejemplos de indicadores que uno puede obtener, hay un montón, solamente de alguna manera los más conocidos o los que primero de alguna manera todos tratamos de medir cuando iniciamos este camino y después vamos ampliando a otros. Lo que hacemos es confeccionar tasas, ¿no? Los indicadores son tasas y habitualmente, no en todos los casos, son eventos que ocurren sobre el tiempo de exposición a un factor de riesgo que promueve la aparición de ese evento por un factor de multiplicación.
¿Qué sería esto? En los casos de infecciones de unidades cerradas, como terapia intensiva de adulto, pediátrica, neonatal, las tasas más frecuentemente utilizadas son el número de episodios de un factor de riesgo asociado a un sistema, que es infección urinaria con su catéter, infección del torrente sanguíneo con su catéter y neumonía con la asistencia respiratoria mecánica, sobre los números de días de exposición por 1000. Y esto les da un número, les da un indicador que es el que van a utilizar para compararse en el tiempo. Tienen que ponerse justamente en conocimiento cuáles son los mejores indicadores para cada uno de los servicios y de las acciones que tienen que tomar. Pero esto es sencillo, o sea, levantar los datos no es una tarea titánica en principio, pero la realidad es que tiene que ser constante, porque acá el gran problema es que el denominador es el número de días, es todos los días tienen que recolectar el número de días que está el factor de exposición, porque si ustedes no recolectan durante todos los días este dato, después el indicador es falso, les va a dar un indicador falso. Por lo cual es muy importante que sepan cómo se calcula y quién va a ser o quiénes, habitualmente puede ser más de una persona, va a recoger el indicador. Para todo esto tenemos el apoyo del Instituto Nacional de Epidemiología, Juan Jara. Esta es la parte, digamos, de arriba, la cabeza de la página web del Instituto de Epidemiología, en donde ustedes pueden ingresar y pueden comunicarse con sus autoridades para obtener el software y el acompañamiento necesario para tener este tipo de indicadores a través del Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones, que se llama VIDA, ¿sí? Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de la Argentina. Y el VIDA lo que hace, o sea, el Instituto Jara, todos los años, a año vencido, digamos, está por salir, me comentaron en el 2022, lo que hace es crear un reporte. Crear un reporte que es un condensado de todas las instituciones que reportan al VIDA, que son muchas, creo que más de 200, o quizás me estoy quedando corto con el número. La última vez que escuché este dato el año pasado era más de 200, en el cual secundariamente ustedes se pueden comparar. Siempre, como les dije, la comparación es primero con ustedes en otro momento de la institución, en otro momento histórico. Secundariamente se comparan con los indicadores que ofrece el VIDA. Y después verán si ustedes tienen la intención y con qué objetivo de compararse extramuros contra institución o contra otro país. No se los recomiendo nunca, no se los recomiendo en principio y mucho menos de primera instancia. Este es un extracto de cómo reporta el VIDA. Ustedes tienen sus propios números que no son visibles con ninguna otra institución. Solo los directivos que están en Mar del Plata tienen, obviamente, la posibilidad de ver cuáles son sus números, pero ninguna institución puede ver lo de los suyos. Hay una privacidad absoluta. Este es el condensado. En este caso, fueron 54 unidades vigiladas que aportaron datos de manera constante, permanente, ¿sí? Y a través de barras, ¿sí? De histogramas, uno puede ver cuál es, perdón, el impacto que tiene, en este caso, la neumonía ósea de ventilador, que tiene una tasa de 16.9 episodios por cada 1000 días de utilización del factor de riesgo. Estos son las infecciones del torrente circulatorio, 6.7, y esto es infección urinaria, 4.31. Entonces, este es el condensado de, mire, de miles de procedimientos día que que han involucrado estas 54 instituciones a lo largo del año 22. Este es un ejemplo. Este es otro ejemplo. También pueden tener la estratificación por gérmenes. En este caso, microorganismos más frecuentemente hallados en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Y el factor de riesgo en este caso era el catéter urinario. Sobre 43 unidades vigiladas, fíjense que yo le dije que eran más de 200, pero no todas aportan con la rigurosidad que se requiere para después hacer estos condensados, ¿sí? Y bueno, se muestran también a manera de barras acá cuáles son los gérmenes más frecuentemente encontrados.
y obviamente después tienen su perfil de sensibilidad y de resistencia para que también tengan una idea de qué es lo que está ocurriendo desde ese aspecto. Tiene mucha más información que esto, pero me parece que para muestra, para que ustedes vean y entusiasmarlos de que realmente es factible de hacerlo, es muy práctico y muy útil inclusive la visualización rápida, sin hacer muchas cuentas, solamente tienen que ver y compararse. Y espero que esto también estimule a que ustedes puedan implementarlo en sus lugares de trabajo. También tienen intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Todas las intervenciones quirúrgicas que ustedes necesiten o quieran intervenir. No hace falta que tengan que vigilar el 100% obviamente en el día 1. Es una situación ideal, pero claramente es muy probable que no lo puedan hacer. Pero bueno, acá tienen la posibilidad de también ver cuáles son las infecciones, en este caso cirugías limpias traumatológicas, y cuál es el porcentaje de infección asociada. Y ustedes compararse a ver si dentro de lo que es el condensado nacional, ustedes están dentro de los números aceptables, ¿sí? ¿Cómo encaramos este problema entonces? Que dijimos en las diferentes diapositivas. Bueno, en principio lo que tienen que hacer es, si es que no tienen todavía un sistema de vigilancia epidemiológica de este tipo, lo que tienen que hacer es involucrarse y hacer una línea de base, ¿sí? Ha salido recientemente también, es la primera vez que hay un documento interinstitucional para tratar de estandarizar la evaluación de los diferentes comités de control de infecciones. El Ministerio de Salud inició el año pasado la auditoría del Comité de Control de Infecciones en Argentina, de algunas de ellos. Hubo postulaciones, hubo selección y, bueno, se accedió a ver si cumplían justamente las características que un comité de control de infecciones tiene que tener para denominarse como tal y el trabajo que realizan para ver el impacto obviamente que tiene, y ya hay varios hospitales que han adquirido esta certificación del ministerio como comité de control de infecciones justamente certificados y avalados en su funcionamiento por el Ministerio de Salud. Un enorme avance en la República Argentina en este sentido. El corolario, digamos, final de una cantidad importante de preguntas que hay en esta autoevaluación se resumen en un radar, en un esquema de radar, en donde cada punto de estos, digamos, involucra una serie de evaluaciones para dar un puntaje final, para ver de esta manera, digamos, muy esquemática, cuál fue el puntaje real de la institución en rojo y cuál es el puntaje teórico máximo que debe tener la institución como línea de base, o bien no solo como línea de base, pueden hacerlo también en el momento actual. Si nunca tuvieron una autoevaluación, digamos, dura, ¿no? A través de un mecanismo duro, esto se hace a través de un software, ¿no? Específico. Ustedes también puede ser un buen momento ahora para decir, bueno, a ver, che, ¿cómo estamos trabajando? ¿Qué características tiene nuestro comité? ¿Cumple con los requisitos que pide el Ministerio de Salud? Más allá de si quieren ser auditados o no, absolutamente independiente de ello, ustedes pueden decir, bueno, acá estamos flojos en la organización del programa, tenemos que mejorarlo, no estamos haciendo la vigilancia epidemiológica que corresponde, estamos muy bien en laboratorio, tenemos un excelente equipo de microbiología. Bueno, esto le da la pauta a ustedes cuáles son los puntos flojos del comité. La verdad que es una herramienta extremadamente útil que está a disponibilidad de todos nosotros. Otra muy buena noticia es que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires reinició las actividades de lo que es de alguna manera un programa de control de infecciones y ya ha producido este año la guía de higiene de manos en la atención sanitaria, si bien hay guías de las sociedades, guías del Estado, obviamente guías de la OMS y de otros países. La provincia de Buenos Aires hizo un update y tenemos recientemente la publicación de la guía de higiene de manos. Tenemos una excelentísima guía sobre prevención de infecciones en cirugía, no solo la profilaxia antibiótica, sino todas las características que hay que controlar en un paciente pre e intraquirúrgico para disminuir las infecciones asociadas a las cirugías.
Y también se está haciendo una capacitación, 2 capacitaciones. Se está haciendo un curso virtual para enfermeras en control de infecciones a través del campus virtual de la Escuela Floreal Ferrara y Zoom que se hacen todos los viernes en vivo. Y se está, bueno, este creo que terminó, sí, terminó hace poquito el 16 de agosto, pero va a estar puesto, me contaron, en el campus virtual de la Escuela Floral Ferrara, todos los Zoom que se hicieron los miércoles, de higiene ambiental, importantísimo, ¿no? La falta de educación que hay en el personal de salud que se encarga de la higiene ambiental realmente es un punto débil que tenemos en las instituciones, y ha habido un curso de capacitación excelente, de primer nivel, brindado por bueno, de lo mejor de las enfermeras en control de infecciones que tiene nuestro país. Así que de lo que hay tenemos que aprovecharlo, y esta es una excelentísima noticia, así que quien no conocía que existía, bueno, acá lo tienen presente y después, en todo caso, podemos interactuar para conseguir el material. Digamos, estamos hablando de cómo podemos empezar a buscar los problemas y qué hacer con ellos. Bueno, una manera de encarar los problemas es detectarlos, o sea, observar. Tenemos muchas infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bueno, ¿cuáles son los factores que intervienen en las infecciones? Bueno, una mala higiene de manos, la mala manipulación de los catéteres venosos, el abuso de antibiótico-terapia, bueno, diferentes tipos de factores conocidos, factores que intervienen en el aumento de producción de IACS. Entonces, lo que hacemos es, tratamos de cuantificar cuáles son estos problemas y los ponemos de mayor a menor, y en lo que se conoce con el nombre de diagrama de Pareto, ¿no? Creo que es un matemático italiano de hace muchos años atrás que fue el que publicó este diagrama. Y que lo que hablaba es que el 80% de las consecuencias de una situación son el resultado de un 20% de las causas que lo producen. Y si ustedes se fijan acá, entre la mala higiene esto es real, esto es un estudio que hicieron en México sobre 340 infecciones hospitalarias, pusieron todos los problemas que encontraban asociados, el impacto de mayor a menor, y vieron que prácticamente atacando dos factores, o sea, la higiene de manos y la buena manipulación de los catéteres, tanto centrales como periféricos, resolvían el 80% de la situación. Entonces, y esto se aplica a todos los órdenes de la vida institucional. Traten de identificar los factores de riesgo, por eso siempre una investigación de base, y no se puede atacar todos los problemas a la vez. Esto es clarísimo, y seguramente tienen más de un factor como productor digamos, que alimenta ese problema final, esa consecuencia que son las IACS en este caso. Así que si ustedes reconocen que en realidad reco- tratan de reconocer el 20% de lo que más aporta a toda esta torta, de alguna manera, si uno la presenta justamente de esa manera, dice, bueno, ataca esos dos factores y van a tener impacto en el 80% restante. Esa es la realidad. Así que esta es otra herramienta que pueden tener para encarar mañana mismo los problemas de IACS. Obviamente que toda la institución debe acompañarlos, más allá del Comité de Control de Infecciones. Todos tienen que demostrar proactividad, ustedes tienen que involucrarse para que cada integrante del personal de salud los acompañe en esto, concientizarlos, obviamente a través de la educación en principio, y vamos a encontrar cuando uno, digamos, recorre el hospital, la institución, el sanatorio, van a encontrar fallas de diferente tipo en las infraestructuras, en los métodos de higiene hospitalaria, conductas inapropiadas y falta de receptividad en el personal. Esto es de lo que les diría, lamentablemente, más se encuentra hoy por hoy, bueno, por muchos motivos. La falta de condiciones, digamos, laborales impacta en todo sentido. Déficit en los protocolos, ¿sí? Especialmente a nivel pre y postquirúrgico en los casos de infecciones asociadas a dichos procedimientos. Los convino a repasar
los protocolos, los que no tienen, hacerlos, los que ya lo tienen anualmente, echarles un vistazo y ver si realmente están aptos para su institución. Bueno, déficit en diferentes tipos de lugares en donde tienen que ir a trabajar para tratar de lograr ese 80% de rédito que nos menciona Pareto. Y como le decía, claramente el tema de lo que se conoce también como multitasking que hacemos permanentemente, ¿no? Cubrir baches en diferentes lugares. Uno de los mayores problemas que hoy por hoy también en personal de la salud en relación a control de infecciones es la falta de enfermeras en control de infecciones en los ámbitos de la salud, o que en muchos lugares, bueno, es un trabajo secundario para una supervisora. Eso es falta de profesionalización obviamente de su trabajo. O bueno, no, atender pacientes, el 90% es atención de pacientes y el 10% lo que te resta hacer control de infecciones. Y no, yo necesito hacer control de infecciones el 100% del tiempo, no de relleno a lo que hago habitualmente. Entonces, la realidad es que tenemos que, como se dice, profesionalizar el cargo que va a llevar a cabo este emprendimiento de control de infecciones. Esto después es para leer el artículo original. Obviamente aprovecho para agradecer a un colega, un líder de la infectología argentina, el doctor Rodolfo Quirós, que algunas de las diapositivas me dio el permiso para mostrárselas gentilmente. Y uno de ellos es este trabajo, digamos, que hizo una investigación sobre las publicaciones que hay sobre el comportamiento humano. Básicamente, para que ustedes sepan, hay dos personajes en el mundo que estudiaron el comportamiento humano, especialmente en el ámbito laboral. Uno de ellos en el ámbito de la salud, que es Peter Provost, que era el jefe de infectología de la Johns Hopkins, y bueno, de hace muchos años es el jefe del Servicio de Seguridad y Calidad del Paciente. Es un líder en el mundo de seguridad y calidad del paciente. Los invito a que lean los trabajos de él. Y el otro personaje es Hofstede, que era algo así como el jefe de recursos humanos de IBM en la década del 70, 80, en la cual esta multinacional, a partir del contacto que él tenía con prácticamente todos los países del mundo, él notó que las personas se comportaban diferente de acuerdo al lugar en donde vivían, de acuerdo a la etnia, de acuerdo al país, al continente, que bueno, que es lo que uno presupone, pero de alguna manera lo graficó. Bueno, lo reseñó en este libro, que es Culturas y Organizaciones, el software de la mente, la cooperación intercultural y su importancia para la supervivencia, en el cual justamente lo que él hace es presentar resumiendo, identificando cuáles son las dimensiones de la cultura que tiene la gente para tratar de identificar en qué lugar está y de esa manera poder trabajar diferente en ese tipo de organizaciones, ¿sí? Entonces encontró diferentes tipos de dimensiones culturales, como las denominó: distancia del poder, aversión a la incertidumbre, masculinidad, feminidad, individualismo. Y esto tiene que ver cada uno con los comportamientos que justamente tenían los empleados en los diferentes lugares del mundo. Distancia del poder se refiere al hecho de cuán separados están los distintos roles de una sociedad. O sea, no solo, o sea, el desarrollo a nivel laboral de estos empleados reflejaba obviamente el comportamiento que tenía la sociedad entera en donde vivían, ¿sí? En donde viven. Esto es válido al día de hoy. En realidad habría que hacer un estudio si esto no hubo algún cambio, porque también la transculturalidad que hay hoy, los intercambios y las migraciones pueden también mellar en este tipo de situaciones. La distancia del poder, las consecuencias, hay mucha distancia del poder de un servicio, por ejemplo, bueno, va a tener mucha dificultad para conformar equipos. Los sistemas de control resultan poco aceptados, o sea, las auditorías. Hay mucha dificultad para empoderar al personal subalterno, y todo esto hace que una conducta que uno quiere generar un cambio no lo va a poder hacer. Entonces, si uno detecta que hay mucha distancia de poder en ese lugar, en ese servicio o en ese hospital, va a tener que trabajar en este aspecto cultural para lograr incentivar de otra manera. La aversión a la incertidumbre, que indica en qué grado una sociedad tolera la incertidumbre y la ambigüedad. ¿Esto qué genera? Resistencia al cambio por la incertidumbre que genera, es el status quo. Mira, a partir de mañana
vamos a hacer un cambio, ya no vas a poder prescribir el antibiótico que vos específicamente, digamos, comprendés como adecuado, sino que vas a tener que aferrarte a las guías de epidemiología local del antigrama de los gérmenes que tenemos. Y no, pero a mí es más fácil leer el librito en el teléfono y sí, pero lo que vos tenés en el teléfono es de Estados Unidos, no aplica a este hospital en este lugar. Entonces, eso puede también tener muchos problemas. Y lo otro es, tienden a sobreactuar. Mira, voy a dar este antibiótico, me duele la garganta, tuve poca fiebre, pero no tengo repercusión general. Bueno, pero por las dudas yo te voy a dar una amoxicilina, por las dudas, porque no será cosa que estés incubando una infección bacteriana, pero vos tenés los criterios de Centor para saber si tiene o no tiene un estreptococo. Entonces, la sobreactuación es porque ese núcleo tiene más aversión a la incertidumbre. Obviamente, masculinidad, feminidad, el tipo de cultura con alto grado de masculinidad que son mucho más rígidas, orientadas a resultados, y el individualismo, individuos integrados en grupos cerrados, que son colectivistas, o en grupos dispersos, que son individualistas. ¿El impacto cuál es? Las sociedades individualistas tienden a tener mayor iniciativa creativa. Aquellos pocos individualistas, la responsabilidad se diluye en el que está al lado. Eso no, o sea, uno no puede generar cambios estructurales en un servicio, en un hospital, si nadie tiene una posibilidad de tener más iniciativa que el resto. Si el resto no tiene iniciativa, ¿para qué la voy a tener yo? Ese comportamiento mella la posibilidad de interactuar con justamente este tipo de grupos humanos. Entonces, los trabajos que están publicados de este tipo de situaciones resumen también en una especie de, bueno, en este caso es como un rombo, no llega a ser un radar, un rombo en el cual estudian los comportamientos de ese grupo de personas y ponen en este rombo las 4 dimensiones para ver cuál es el mayor impacto que tienen, en cuál de las dimensiones, y poder trabajar sobre esa dimensión que tiene mayor preponderancia. ¿Todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Para tratar de cambiar comportamientos humanos y que sea más fácil poder cambiar conductas frente a protocolos y guías en el día a día. Fíjense todo lo que hay que, en teoría, saber para ver el impacto. Algunos países hicieron estudios en el cual relacionaron estas situaciones de dimensiones culturales sobre el impacto que tenía en los programas de control de infecciones. Específicamente, en estos casos hubo un estudio muy grande en el cual en países europeos se vio que en donde había mayores dispensa de antimicrobianos eran porque la esfera cultural que predominaba en esa sociedad médica era la aversión a la incertidumbre. Acuérdense que yo les dije que son esos integrantes del personal de salud que dan antibióticos por las dudas, porque la sociedad en donde estaban insertos tenían mayor preponderancia este tipo de culturalidad. Así que muy interesante ampliar, digamos, la mente y tener en cuenta cuáles son los obstáculos, en definitiva, con los que uno se va a encontrar en los propios lugares de trabajo. Esta es una diapositiva que yo le saqué foto a un webinar que había, que se estaba dando de un congreso de infectología, y me llamó la atención porque en el medio hablaba de cuáles son los problemas para, bueno, que los colegas no indiquen tanto antibiótico. Y justamente hablaba de esto, miren, complejidad de la prescripción. Este autor del Mount Sinai hablaba de que la complejidad de la prescripción iba más allá de una cuestión de conocimiento, sino que tenía que ver con el apego emocional, que es lo que dije antes, aversión a la incertidumbre, ¿sí? O sea, claramente está estudiado que la característica de esa población, especialmente en general, nosotros los médicos tendemos a sobreactuar en la indicación de antibiótico terapia por miedo a que justamente el paciente no salga de la media, y aún así no estamos creyendo en los scores, en los tantos scores que existen que están para ayudarnos justamente y para protegernos de eventos judiciales, como vamos a ver después. En definitiva, con respecto a este tema, hacer normas, normativas, reglamentos, protocolos, como lo quieran llamar, y la realidad es que tiene que estar todo escrito para que nadie, o sea,
obviamente para que nadie salga del protocolo, pero la realidad es que el primer objetivo es para ayudar al personal de la salud a tratar de cumplir con las actividades. Entonces, si obviamente el personal no sabe cómo actuar, tiene una normativa, tiene un protocolo y la cumple, sabe que la producción final, el impacto siempre va a ser positivo. Como por ejemplo el Manual de Procedimientos para Cirugía Segura, que ya tiene varios años, en los cuales hoy día es tan importante el checklist en el acto quirúrgico, ¿no? Difícilmente haya, por lo menos, errores importantes si uno tiene el Manual de Procedimientos para poder seguir. Bueno, podemos seguir mostrando ejemplos de cuál es el impacto de no tener protocolos, de no seguirlos y de tener IACS en una institución de la salud. Ejemplos como estos en donde se puede tener hasta 14 días más de internación no prevista al ingreso del paciente, con lo que implica, obviamente, primero en muerte y mortalidad y después en costos, ¿no? Como les comenté, la utilidad de los indicadores que tiene para con las autoridades de nuestro lugar de trabajo. Bueno, plantearles este manual de seguridad del paciente que se publicó el año pasado, en donde en su sección 3 están prácticas seguras para prevenir y controlar las IACS, y punto por punto los va a ayudar a ustedes en crear el comité o mejorarlo si es que ya lo tienen conformado. Bueno, difusión interna y externa, otro de los puntos que en su momento Mario me preguntaba cómo, bueno, si cabe y cómo se puede hacer. No, entiendo que no hay un manual para seguir exactamente cómo se hace. La difusión externa siempre es más complicada, siempre hay que tener mayores cuidados para tratar de poder traducir realmente lo que uno quiere sin provocar un impacto, digamos, negativo por sobre el impacto que la realidad misma nos está ofreciendo. En cuanto a la difusión interna, en primer lugar, bueno, obviamente es un obstáculo. Fíjense, la gente googlea, cualquier paciente, cualquier persona, persona que acompaña a un paciente enfermo puede googlear y encontrarse con los problemas que podemos tener en una institución de salud. Y bueno, y a partir de ahí generar un impacto absolutamente negativo, porque ¿cómo le explicamos a la población que nosotros trabajamos en nuestras instituciones de salud para que esto, dijimos, no que ocurra 0%, pero que sí ocurra en la menor posibilidad de veces posible? Es muy difícil traducir esto. De hace poquito, en Córdoba murieron 3 bebés por IACS en el mismo hospital y obviamente se desencadena todo un caos y es difícil ir hacia atrás. La comunicación externa, creo, por ahora es un verdadero obstáculo para tratar de que nos acompañe tanto el paciente como el familiar en tratar de trabajar lo mejor posible para que esto no ocurra. No, no es fácil. Ahora, la comunicación interna es obligatoria. No es fácil tampoco, es un poco más fácil, pero no por ello tiene que ser obligatoria. Siempre hay que comunicar los resultados, siempre. Tanto los positivos como los negativos, porque los positivos festejamos todos, recibimos besos, aplausos, pero los negativos también tienen que estar, porque los negativos nos van a permitir mejorar, ¿sí? Mejorar, nos van a permitir no bajarlo. Ustedes pueden venir muy bien, hay historias, innumerables historias de unidades de terapia intensiva en donde hay bacteriemia cero o neumonía cero durante muchísimo tiempo. Inclusive hay ejemplos de que se pegan carteles en la puerta de ingreso de las terapias diciendo: usted está ingresando a una unidad en donde hace, no sé, 932 días que no hay una bacteriemia. Bueno, explicarle eso al personal de salud, que obviamente es un logro de todos los que trabajan en esa unidad, y también un logro de los pacientes, de la colaboración y de los familiares que están ahí. Pero la comunicación en general siempre es positiva, porque aumenta la productividad de todos los integrantes del comité, de la institución obviamente también, porque da la posibilidad de resolver los problemas de manera rápida. Cuando uno encuentra resultados negativos
y los publica rápidamente, bueno, eso nos obliga a cambios de conducta, crea un sentido de pertenencia en los colaboradores. Esto es claro cuando hay resultados positivos y son sostenidos en el tiempo, bueno, habla de que el equipo de salud entero está trabajando bien y obviamente mejora la comunicación y la convivencia de los miembros del equipo. Por lo cual la comunicación no es solo para saber qué pasó, vamos bien, vamos mal en números, en un número, sino que realmente está hablando de cómo se trabaja en ese lugar. Bueno, uno de los últimos puntos que vamos a ver es, vamos bien con el tiempo porque nos estaba mirando, sí, falta poquito. Implicancias médico-legales. Y acá les voy a dar, o sea, no miedo, sino ayudas. Obviamente esos recortes de diario impactan y bueno, a veces a uno los pone en problemas en tener que dar explicaciones, pero bueno, fíjense, lo traigo hace mucho tiempo como un claro ejemplo de nosotros tenemos las herramientas para que esto no pase definitivamente. Esto pasa porque las herramientas las teníamos a la vista y no las usamos. Esto del año 2011, en donde hubo una infección de un bebé, creo que esto fue en Bariloche, acá está, una infección asociada al cuidado de la salud postquirúrgica, una meningitis post-neurocirugía. Pero esto es educativo. ¿Qué es educativo? El fallo del juez es educativo porque fíjense, el juez dispuso la indemnización por tratarse de un menor de edad. Fíjense, en su fallo condenatorio señaló la responsabilidad de la provincia, indirectamente representada por el hospital, a ver que voy a tratar de leer puntualmente, porque no se acreditó en este caso la efectiva aplicación y cumplimiento de algún programa escrito, riguroso, monitoreado, registrado y a cargo de personal especializado para prevenir infecciones, menos aún para prevenir concretamente la acción del microorganismo en cuestión. ¿Qué es lo que decía el juez? No tenían comité de control de infecciones, y si lo tenían, no sé qué hacían, porque lo que tienen que hacer es justamente tener programas escritos, actualizados, monitoreados. Monitoreados es tener indicadores, tener reuniones de comité y plasmarlas en actas. ¿Todo esto impide tener una infección hospitalaria? No. Pero ¿qué es lo que demuestra si hubiesen tenido todo esto? Lo que sigue. El profesional y la institución deben comprobar la existencia de un caso fortuito, o sea que lo que le pasó en este caso a la bebé fue fortuito, para librarse de su responsabilidad civil objetiva, es decir, que deberán demostrar su diligencia. ¿Cómo demuestran diligencia? Miren, yo tengo un comité, hay una enfermedad de control de infecciones, una infectólogo, infectóloga, hay la jefa de farmacia, la jefa de microbiología, aparte todos los jefes se reúnen también una vez por mes, ellos se reúnen una vez por semana, tienen normas, las actualizan cada 6 meses, tenemos indicadores de todas las infecciones de unidad cerrada y las principales quirúrgicas, hacemos reuniones y las plasmamos en un acta. Bueno, la verdad, están trabajando impecable, se nota que están trabajando, se notan que hacen lo imposible para tener una IACS. O sea, que este caso es fortuito. Se podía dar sí, porque yo le dije que cero no existe. Entonces, al mostrar diligencia, uno no tiene las complicaciones jurídicas del caso. Bueno, prevención, prevención y prevención. Para terminar, las últimas creo que 3 diapositivas. Hace muchísimos años, el CDC de Estados Unidos creó una especie de clase que uno podía bajar a su computadora bueno, y replicarla. Esta es una sola diapo que voy a mostrar, que es el resumen. Dice, ¿cuáles son los 12 pasos para prevenir? No solo la resistencia, sino las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bueno, este eslogan que es doble. Los médicos tienen la solución en sus manos, primero porque no somos, no solo los médicos, esto también está, es del año 99, creo que todos los que integran al personal de salud tienen la solución en las manos y también indirectamente habla de la higiene de manos, ¿no? Que dijimos que es uno de los mecanismos más importantes para prevenir la diseminación de gérmenes. Y hablaba de 12 pasos que se dividía de acuerdo a los bloques de colores en 4 bloques, ¿sí?
prevenir la transmisión, uso acertado de los antimicrobianos, diagnóstico y tratamiento eficaces cuando ya está la infección y cuando ya está, perdón, era al revés, prevenir la infección iba para arriba. Prevenir la infección, diagnóstico temprano, uso acertado de antibiótico y prevenir después la diseminación. Estos son todos los 12 pasos que están involucrados en estos 4 esferas, digamos, en los cuales uno hace un verdadero control de infecciones. Obviamente, todo esto por detrás, ¿qué hay? Indicadores. Todo esto está mensurado para saber que realmente estos escalones se están cumpliendo dentro de la mejor, del menor índice posible, digamos, de complicaciones. Y en la sociedad, hace un tiempito, hace poco tiempo, digamos, hace 3 años atrás, nos hemos reunido para de alguna manera actualizar, pero ya enfocado en estos gérmenes multiresistentes que le comenté antes, que son el verdadero, digamos, dolor de cabeza hoy en día a nivel hospitalario, cómo encarar este tipo de infecciones, en donde hicimos los 12 pasos, pero para reducir la incidencia de este tipo de gérmenes. En donde, bueno, hay mucha tela para cortar en algunos puntos. Todo esto está estudiado, hay medidas que uno puede llevar a cabo de manera inmediata, pero la realidad es que no siempre, bueno, se pueden hacer por todos los obstáculos y las barreras que pusimos a lo largo de la charla de hoy. Este artículo lo pueden bajar de manera gratuita también, se publicó en la revista de la Sociedad Argentina de Infectología. Bueno, obviamente, el desafío que tienen ustedes básicamente es cambiar hábitos. De eso se trata el control de infecciones y de eso se trata la seguridad y la calidad del paciente. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un solo acto en sí mismo, sino es un hábito. Un acto repetido en el tiempo, un buen hábito, un buen acto repetido en el tiempo se convierte en un buen hábito y eso se convierte en tener un impacto bajo, un bajo impacto en las complicaciones hospitalarias. En el tema, ¿no? Bárbaro. Bueno, gracias Mario y Javier otra vez por invitarme. Gracias a la participación de todos ustedes y bueno, a sus órdenes para lo que necesiten por correo también o bueno, o personalmente. Muchas gracias a todos. Saludos a Buenas todos. tardes. Adiós, buenas tardes.